¿Cuál fue su reacción cuando se enteró que tenía que ir a la guerra? La reacción mía fue de recibir esa noticia de la recuperación de las Malvinas un viernes 2 de abril, fue de mucha alegría, porque recuperamos aquellas Malvinas reclamadas tantas veces, casi 149 años que habían pasado, y llegó el momento de hacer el reclamo y de integrarlas de nuevo al territorio argentino. ¿Cuál fue su experiencia de vida en Malvinas? La experiencia de vida en Malvinas es como la preparación del soldado que hace en los entrenamientos en el campo de batalla. Es hacer todas las actividades inherentes al estilo de campaña que se hace comúnmente en las unidades en tiempo de paz. La preparación es importante para que el hombre allá pueda animarse a hacer todo lo que es de acuerdo al campo de campaña. Todavía estamos hablando del 2 de abril, que todavía no se inician las hostilidades inglesas. ¿Qué edad tenía cuando lo llevaron a Malvinas? La edad, yo tenía 22 años, con el primer grado de suboficial, que era el grado de cabo. Tuve el privilegio de ir cuando la patria dice que hay que hacer un sacrificio por la defensa de nuestra soberanía. Y al momento yo fui en esa edad y muy contento, así igual como mis soldados que también me acompañaron. ¿Cómo fue el acompañamiento familiar? El acompañamiento familiar, bueno, yo soy jujeño de Jujuy, era muy poco lo que se podía, era diferente a esta zona, que está más cerca en la parte sur de Malvinas, es muy diferente, pero cuando uno está en el campo de combate o lejos, la comunicación es muy poca. O sea, estás allá y tu familia puede estar lejos y no te acompaña. Seguramente está acompañándote, pero no tiene esa fluidez como es ahora para decir cómo está, qué tal, cómo está en el momento. Allá no es un lugar donde hay comunicación y de vez en cuando hay una carta que podías enviar o recibir, porque gran cantidad de soldados, es mucha la distancia y en vez de muchas cartas que hay que enviar, es llevar material bélico para en caso de tener el enfrentamiento, que después sí fue así. ¿Con qué recursos los enviaron al campo de batalla? ¿Cómo? ¿Con qué recursos los enviaron al campo de batallas? Bueno, como rol de combate nosotros salimos de acá preparados con los tanques Panar, ¿sí? 2 secciones de combate, Águila y Cobra. Yo pertenecía a la sección Águila y acá el señor subvillamayor Salazar era de la sección Águila. Esas eran nuestras herramientas de trabajo o herramientas de nuestro armamento. Un cañón de 90, arma principal, y la secundaria son 2 ametralladoras coaxial y de torre con calibre 7.62. ¿Creen que el pueblo argentino reconoce lo que hicieron por el país? Primero, no fue tan así, porque se han encargado muchos medios de tergiversar toda la información o sea, por el conflicto, querer esconder o cambiar parte de la historia. Lo que sí, después del conflicto, se puede reconocer el enemigo que hace el mejor reconocimiento a los soldados argentinos a su regreso, manifestar que el soldado argentino allá se defendió como león y no así como los propios argentinos recibieron a sus soldados. El soldado inglés valoró mucho el sacrificio de las tropas argentinas, de los soldados argentinos de 18 años, pelear contra ellos como leones. En cambio, cuando regresó, la sociedad no lo tomó así. ¿Cómo se sintieron con el fin del conflicto? El fin del conflicto era quizás un momento necesario
porque ya no teníamos muchas coberturas, habían sido todos bloqueados, todos los sistemas para poder seguir en el enfrentamiento. Era necesario que el comandante frenara esta situación, haga una rendición, una capitulación del conflicto para evitar más derramamiento de sangre, lo cual podría haber sido peor, pero con buena inteligencia el comandante dijo: hasta acá hemos llegado, gracias por el sacrificio, y ese fue el momento del 14 de junio de 1982, la capitulación de aquella gesta heroica de Malvinas. ¿Cómo fue reintegrarse a la sociedad? Primero fue, como ustedes sabrán, la sociedad no era muy simpática a sus soldados, ¿sí? Que habían luchado por allá. Con el tiempo se han dedicado a tapar, a crear otra historia, pero por suerte no lo han logrado, y por eso estamos acá nosotros para contarles muchas de las verdades. No pudieron lograr, y ahora la sociedad, o gran parte de la sociedad, reconoce el sacrificio y el valor del soldado argentino. Y por eso están los monumentos, los reconocimientos y un montón de cosas que muchas veces antes no se hacían. Incluso aquellos que eran buenos criticadores de las Fuerzas Armadas, de los soldados argentinos, de tratarlos de soldados derrotados, de soldados que no servían y un montón de cosas más, hoy tienen que ponerse la camiseta del soldado argentino que luchó con valor. Estamos hablando de soldados de 18 años, soldados de distintos lugares del país, soldados jóvenes que lucharon como leones, no solamente contra Inglaterra, y lo sabemos bien, la historia lo dice así, con la OTAN, con la ayuda de Estados Unidos y con la ayuda de nuestros hermanos chilenos. Y los soldados argentinos lucharon por solo el amor de la patria y solos, sin ayuda exterior. Los ingleses tuvieron sus grandes dificultades para poder tomar Puerto Argentino y tratar de derrotar al soldado argentino. Estamos hablando de soldados de 18 años para arriba. Aún nos queda a nosotros la esperanza de que los jóvenes continúen con esa fuerza, con ese esmero de aquellos tiempos y de aquellos soldados de 18 años de aquel 1982. ¿El gobierno le dio una ayuda después del conflicto? Últimamente está brindando ayuda porque primero no fue tan así. Hay muchos soldados que terminaron muy mal, faltó mucha volver de una guerra. No es tan simple. Se supone que uno va a la guerra y puede no volver o tiene la suerte de volver. Y cuando tiene la suerte de volver, puede volver mal. Y el Estado se olvidó de esas cosas. Y muchos soldados han terminado mal, han acabado con sus vidas y han terminado mal. Últimamente están recibiendo de a poco un apoyo, pero cuando casi ya no hay remedio para los soldados. ¿Sí? Cuando ya ahora se da cuenta que le tendría que haber dado, pero ya está el soldado enfermo, ya se enfermó, está enfermo por dentro. Hay heridas que no cicatrizan, hay heridas que no van a cicatrizar nunca más, no son heridas superficiales, son interiores, y eso es muy difícil de curar. Así que sobre esas cosas el Estado está respondiendo en algunas cosas, pero cuando a veces ya no se puede hacer mucho. Entonces ese es como decir, el Estado respondió, últimamente está respondiendo, antes no fue así. Tendría que haber comprendido la situación del soldado argentino.
Fíjese que los otros periódicos, los franceses, los ingleses, que elevaron la moral de los soldados que volvieron, no lo hicieron así los propios argentinos. Pero bueno, así es la historia. Siempre fue así. Vamos a la historia de San Martín. San Martín, después de luchar, hizo su campaña en Chile hasta Perú. Cuando volvió, no quiso quedarse en Argentina. Se exilió. ¿Dónde fue? ¿Murió? En Francia, Boulogne-sur-Mer. ¿Por qué? Porque este país había olvidado aquella campaña. Había olvidado a sus soldados. Y aparte era un desorden en el país. Lo mismo ocurre. ¿Qué pasa? La historia es así, es una sola. No hay otra cosa. Hicieron malas cosas, hicieron buenas cosas, pero es la historia. Los países se arman así. El más grande quiere dominar al más chico y el más chico se debe defender. Y pierde o gane, igual se defiende. Y esa es la historia. No hay por qué mentir ni nada. Que no vengan con otra historia, ¿sí? Que quisieron hacer, pero no lo han logrado. Por suerte estamos nosotros que podemos decir qué es lo que fue y cómo fue. ¿Sí? El sufrimiento es grande de aquel soldado. Cuando usted encuentra a otro soldado, le tiene que decir muchas gracias por esto. Sigan luchando, ustedes son jóvenes. Yo al menos tengo la esperanza de la juventud. No digo que puede estar terminado, pero sí tengo la esperanza. Ustedes son los que van a llevar esto y alguna vez van a decir, estuve charlando con 2 veteranos de guerra que me contaron esto. Y ustedes van a hablar, ¿cuál es la verdad? ¿Es así como dice el libro, como dice aquella campaña? Ustedes verán, ustedes van a evaluar. Yo estuve orgulloso de haber ido a cumplir con la patria. Mis soldados también están muy orgullosos. Y justamente este 2 de abril van a venir los soldados de las secciones Águila y Cobra a reunirse en Esquel. Van a venir con todo el cariño para poder reencontrarnos. Así que esa es parte de la historia. Bueno, la última que sería, ¿qué enseñanza le dejó la guerra y cuáles de ellas le parece importante para transmitirlo a nosotros? Bien, siempre es buscar la solución pacífica. Si bien hay herramientas para tratar muchas cosas, hay que buscar la forma. Lo último es el conflicto armado. ¿Sí? Lo último es el conflicto armado. A veces es necesario, a veces es muy necesario, porque si no, el otro lo pisa. Siempre los países se armaron así. ¿Sí? Los vemos en la actualidad, cómo luchan algunos con menor armamento, pero simplemente por el sentido de amor a la patria. ¿Sí? Lo estamos viendo en la actualidad, Rusia y Ucrania. ¿Sí? Similar, el soldado argentino luchó por el amor a la patria, aunque estaba luchando contra los ingleses, la OTAN, Estados Unidos y el apoyo de nuestros soldados, de nuestros hermanos chilenos. No era un solo enemigo, sino que eran más de uno. Eran mucho más, podían arrasar muchas cosas con muchas informaciones, pero el soldado argentino igual se quedaba a luchar en las islas. Fue una de las últimas guerras que se trató en el campo de batalla, soldado inglés, soldado argentino. No fue tirando bombas a civiles, a hospitales, supermercados, no fue así. Esto fue así, en campo de batalla, soldado argentino y soldado inglés. Y eso se cruzaba. No había, a diferencia de ahora, que las guerras se hacen en gente civil, inocente, que no tiene nada que ver. Así que es nuestra historia. Y hay que contarla como es. Muchas gracias. Muchas gracias.